Buen día y así amanecemos y estoy sin lavarme la cara y sin ir al baño todavía porque les quiero mostrar cómo se ve todo este paisaje a la mañana. Salimos a caminar un ratito, mientras las chicas ahora siguen durmiendo. Ya se va a levantar Gisela. Vamos a preparar un desayuno. Miren, está como el amigo plumífero, cómo está. Tranquilo. Observando cómo se mueve y si se mueve algún pececito, me imagino. ¿Ustedes qué son? ¿Del team levantarse temprano, dar una vueltita por la playa, caminar? ¿O más del team dormir? Me quedo dormido hasta las 11 de la mañana, cuando todos se hayan despertado y ya estén a punto de hacer el almuerzo, ahí me levanto. ¿De qué team son ustedes? A ver, déjenlo en los comentarios. A mí me gusta mucho salir a caminar temprano por la playa, primero porque el sol pega menos, después se pone bravo. Me puse la campera de esto porque hacía mucho frío esta mañana. Acá arriba tenemos los glaciares, todo esto. Entonces se pone fresco a la mañana. Pero ya cuando empieza a salir el sol, levanta. Acá tenemos un puentecito. Vamos a ver si no me caigo en vivo, porque esto debe resbalar. No. Prueba a superar. Miren qué bonito lugar. Acá tenemos todo el bosque completo. Este camping es agreste. Creo que ya lo comentábamos que este camping no posee electricidad y por eso a la noche se ven las estrellas y los cúmulos y todas las partes de... Creo que hasta las galaxias se puede llegar a ver por la cantidad de estrellas que se vieron anoche. Estrellas fugaces. Muy, muy bonito todo. Me levanté como a las 3 de la mañana yo a ir al baño. Acá estamos con un señor pato. Me levanté para ir al baño y de ahí me quedé un ratito, me había quedado media hora para ver las estrellas. Se enoja. Estoy invadiendo su lugar, tiene razón. Vamos para allá. Pude sacar un par de fotos, ahí le voy a dejar algunas fotitos para que vean. Y veo varios troncos acá que se han caído por las tormentas. Y esto se ve que ya lo usan para leña. Está saliendo mucho, dice, la trucha arcoíris acá. O sea que había un chico allá pescando de Buenos Aires. Sus padres son de acá, pero él está paseando y está aprovechando el día para pescar. Sale mucho el marrón también, que es muy bueno, que es de toda esta zona, más que la trucha arcoíris. Bueno, vamos a ver qué están haciendo las chicas, si se levantaron para tomar unos mates y seguimos. Bueno, ya con la cara lavada, luego de haber ido al baño. Les comento porque vi que muchos venían al baño con la toallita de mano para lavarse la cara. Que yo cuando era chica vivía en el campo, porque mis papás eran empleados rurales. Así que siempre tuve eso de que las casas obviamente en el campo, para que ustedes sepan, en Argentina a los empleados rurales nos dan casas muy precarias. La verdad que muchas veces hasta sin piso, son con piso de ladrillos, no tienen termotanque. Así que teníamos siempre lo que era a lo sumo un calefón chiquitito que se quemaba cada tanto y nos quedábamos sin agua caliente. Eso era inclusive para bañarse. Así que quería contarles que nunca tuve la posibilidad de lavarme la cara o a la mañana con agua caliente. Así que no sufro para nada esto de tener que lavarme la cara con agua fría. Y es más, lo padecí cuando era chica y después me empezó a gustar. Me encanta lavarme por la mañana, por más que sea en invierno, la cara con agua helada, lo más helada posible. Y no me seco la cara, me dejo las gotitas de agua y dejo que se sequen solas. Así que bueno, nada, esto es algo personal, algo mío, de mi niñez que les contaba. Y acá estamos viendo cómo el camping se levanta. Por allá veo a alguien que está sacando una caña de pescar, claro, porque en esta zona sale mucho la trucha y está permitido pescar. Estos lagos inmensos parece que son muy
muy ricos en pescados, así que mucha gente aprovecha para hacer este deporte. Inclusive en la misma ruta había carteles como lugares más que buenos para pescadores, te lo aclara para que bajes en esa bajada. Bueno, vamos a preparar el desayuno porque también tengo muchas ganas de irme a hacer un recorrido y caminar por todo ese lago. A ver a dónde te lleva. Seguro hay lugares con aves muy bonitas despertándose a estas horas. Escuchen, ahí se sientan algunos. Vienen como unos patos acá volando. ¿Ven ahí? Se van hacia el lago. Qué hermoso, es una belleza increíble levantarse aquí a la mañana. Nos vemos con más. A verla. ¿Esa es chiquita? Sí, acá hay más grande. Te filmo de acá que se enoja. ¡Wow! Es re grande. Va, es un pez promedio normal como los que se ven allá. La arcoíris tiene acá. Sí, además. Esa es la marrón. ¿Qué es una foto? No, queda muy mentiroso el pescado. Mentiroso, va a decir que lo sacó él. Está bien. ¿Y esa después cómo se cocina? ¿Así abierta la parrilla o tiene otro formato? No, fritanga podría ser también. Al horno. Al horno. Una carne limpia, Un nuevo día amaneció en el Parque Nacional y hemos pasado en el Camping Bahía Rosales. Estuvo hermosísima la noche, una noche estrellada, preciosa. Nos levantamos hoy de la mañana, hicimos un súper desayuno y arrancamos las rutas nuevamente. Y acá vamos, hicimos unos pocos metros y se termina el asfalto. Sabíamos que se terminaba porque algo así como que cambia de estado y bueno, en el próximo no hay asfalto. Partimos tempranito luego de tomar un rico desayuno, haber hecho una caminata por la playa y a los pocos metros de salir del Camping Bahía Rosales ya se acaba el asfalto y comienza lo que es el ripio. Este ripio por la 71, como me indica el GPS, nos lleva a El Bolsón. Nos lleva directo. Si uno se volviese a Esquel y retoma la 40, es como que hace una panza larga para ir al Bolsón. Alargás un montón. Y como nos dijeron, nos dieron seguridad que lo hagamos con tranquilidad porque estaba en muy buen estado, solo que hay que ir despacio. Está hermoso, el ripio está en perfecta condición. Por ir despacio no tenemos problema. También estamos viendo que es ancho, que no hay problema si viene una camioneta grande de frente. Así que ese no es ningún drama, vamos a ir por acá, ya que este paisaje no es de estepa tipo desértico como el de la 40 en este sector, sino que es lleno de bosques. Miren, ahí le mostramos todo bosques en el camino, con la precordillera, con los lagos al costado y lleno de nieve. La verdad que está bellísimo el lugar, muy mantenido. Si el lago te acompaña continuamente, te va acompañando. Sí, porque hay dos y lagos. la nieve. Un lago se une a otro lago, así que casi todo el trayecto con lagos, hasta que después queda un tramo corto de ripio que se aleja y ya une a la 40 de nuevo, que ya estamos ahí en esa altura casi llegando al Bolsón. Es un deleite este paisaje. Ahora les enfoco de frente para que vean conmigo cómo se ve. ¿Pasado el regador? Ah, no, pasamos un río, Chibros. Regador va a pasar. Mirá el río. Mirá que... la estupidez que decís. Ay, Ah, mirá qué pico. Chibro, vamos Tendrías a pasar, que pasar ¿no? del otro lado. Para. Ay, sí. Ojo, allá que hay un piedrón. Ya sé, pero pasá, maestra. Y las pales. ¿Y quién cruza mojado del otro lado? Miren lo que es esta vista. Miren lo que es todo completo. Acá viene un auto que no bajó la velocidad ni en pedo. Qué rico mate tomar ahí con esta vista, ¿no? Mirá lo que es allí. Bien. Con el mate viajero y con esta vista.
saluda a la gente, están todos contentos en este recorrido. Es tan hermoso que... Sí, porque hay gente que a veces no está muy contenta. No, ni te pone de mal humor, nada. Más allá de que a veces el río se pone feo, todos lo hacen tranquilos y contemplando. Voy a apagar el motor. Vamos a apagar el motor un ratito, así seguimos después. Por allá se escucha caída de agua. Sí, hay mucha cascada por toda la zona. Todos lados. Cascada de un lado, Rivadavia, la cascada Rey León. Hay 3 millones de cascadas. Y Así muchas que no están señalizadas porque como que son más chicas, ¿no? después tenés un montón de paradores que son para comer asado, llama, chivito. Está preparado todo este parque nacional, muy marketinero. Tenés Muy sectores- bien hecho, te sí. da mucha comodidad al turista. No decimos marketinero de forma despectiva, al contrario, queremos decir de que es muy cómodo, es muy lindo. A pesar de que estás tan alejado de la ciudad de Esquel, no podés decir que te falta nada en este lugar. Podés hacer de un trekking Hay a muchas los despensas glaciares. también. Sí, vos te querés proveeduría cocinar, por todos lados. Hay muchísimas proveedurías. Pasa que está lejos Esquel acá. Si vos tenés que irte Sí, para no te Esquel, podés volver a comprar. tenés que hacerte varios, claro. Tenés que llegar a varios lugares. Podrían poder pasar más bajo, una velocidad un poquito más lento. Che, filmame, mate con sabor a barro. Hay que Los ser, pelos duros. hay que ser desgraciado, che. No podés bajar la velocidad. Un poquito nomás. Qué manera de haber pesca también, ¿no? En este sector. Bueno, y también vimos muchas estancias, viste, que hay estancias continuamente. Claro, porque si bien Vaca- esto ahora vaquianos. es un parque nacional, seguramente que como todo parque nacional, cuando se decretó quien ya tenía sus tierras con escritura y demás, queda como propietario. Eso sucede. Hay un tábano por ahí. Sí, eso sucede en muchos lugares. Y acá sí está el acantilado, bastante jodido el acantilado. Este ya cae. Pero qué bonito. Parada técnica obligada en Villa La Angostura, comprar ravioles de salmón o de la variedad que tengan en la fábrica de pastas El Buen Gusto. Hemos venido en otras oportunidades y los hemos probado y son unos de los mejores que hemos comido. Así que ahora estamos yendo, se encuentra en una esquina sobre la ruta 40. Estamos llegando, está muy transitado el día, muy bello, hace calorcito. Anda muchísima gente por la ciudad y luego nos vamos a buscar dónde dormir. Miren, ahí se los muestro, está justo cuando pasás por la ruta 40. Después les dejo la dirección. Que nos daba mucho más tiempo de lo normal, me imaginé que era porque el camino No, yo como estaba esa vez nos bien. frenaron. Lo que necesitábamos en Catamarca, acá está la cinta de amarre con el cricket. Con Florcito estás comiendo, preparando los sanguchitos. Con mucho